Todos. Hola, muy buenas noches a todos nuestros fans y seguidores del Criadero del Astro, de nuestras redes sociales. Como siempre, muy atentos a nuestros live quincenales. Eh, Como siempre, nos gustaría primero que la gente, mientras se va conectando y se va ingresando a las redes sociales, las personas que estén nos empiecen a comunicar si el sonido y la imagen está bien para que tengamos la mejor calidad tanto en sonido como en imagen en este live. Entonces, si nos pueden ir compartiendo como siempre de dónde están, un saludo, de dónde nos están contactando, de dónde están haciendo la transmisión. Y bueno, live con expectativa muy alta durante toda esta semana y estos 15 días nuestras redes sociales estuvieron bastante movidas y los comentarios fueron muy positivos al respecto de este tema tan importante. Mm, Recordando que hace 15 días hicimos el live de los tipos de sillas o pues los implementos de sillas, tanto Tereque como Galápago como silla, y dijimos, bueno, la parte de la embocadura, porque aquí me adelanto un poco, Jaime ya me hizo una primera aclaración, uno usualmente dice freno, pero en muchos casos es embocadura, entonces vamos a hablar hoy de la embocadura de los caballos criollos colombianos y empezamos como siempre introduciendo que ellos mismos se introduzcan al live. Entonces, Jaime, buenas noches, doctor Camacho, buenas noches. Muy buenas noches para todos, complacido de estar aquí con ustedes, con todo el equipo, muchísimas gracias, a todos los seguidores un saludo muy especial. Muchas gracias. Muy buenas noches, un placer estar compartiendo de nuevo con ustedes acá desde el Criadero del Astro. Un placer tener la compañía y un honor de don Jaime Taborda, un experto conocedor de nuestro caballo colombiano, un estudioso y una persona que se preocupa día a día por el bienestar del caballo. Importantísimo tener en cuenta este aspecto. Y para el tema que hoy nos ocupa, el tipo de embocaduras. Ustedes saben que el caballo es un animal bastante sensible y que por su boca está el manejo, la parte del adiestramiento. Y acá tenemos a la persona indicada para orientarnos en teniendo en cuenta su conformación, teniendo en cuenta el tipo de cada caballo, así orientarnos a utilizar la embocadura más apropiada para el mejor manejo. Vale, muchas gracias, doctor Camacho. Muy buena introducción. Por supuesto, gracias, Jaime. Para nosotros es un honor que estés con nosotros compartiendo este tipo de espacios en los que nos preocupamos por promover un poco todos estos temas, tanto académicos como en la práctica, pero todo pues con el objetivo de que todo el mundo aprenda y aprendamos, por supuesto. Empiezo saludando a José Rodríguez desde Miami, nos saluda también José Luis Pérez desde República Dominicana. Tenemos también saludos de Carlos Fernando Villegas, dice un saludo al profe Jaime Taborda desde el Valle del Cauca y a los propietarios del Criadero del Astro. Por Instagram también tenemos saludos para Juan Pablo 9101, que nos está saludando desde New Jersey, Estados Unidos, nos indica que está bien el sonido. Derwin Hernández Rodríguez, José García, eh, tenemos también a Sandu 1770 y bueno, veo que ya se está empezando a conectar la gente, tenemos un buen público, les cuento que hoy ya rápidamente estamos llegando a buenos niveles y me gustaría, Jaime y doctor Camacho, que empezáramos con lo básico. Expliquemos un poco qué es la embocadura, sus partes y en esencia su función, su uso. Jaime, por favor. Perfecto, claro que sí. Primero que todo, es muy importante que llamemos las cosas por su nombre. El llamarlo freno podría llegar a resumir parte de su función. De hecho, la embocadura es un artefacto que no solo frena, sino que también ayuda a permitir que el caballo pueda desplazarse, hacer giros, hacer cejadas o dar algunas órdenes que le indiquen al caballo también qué manejo se requiere desde la rienda o la brida. La embocadura tiene unas partes muy especiales. En lo que tiene que ver con caballo criollo colombiano hay unas especificaciones en el reglamento que lo que hacen es que ciñan el tamaño ideal del bocado, el tipo de bocado permitido, y que adicional a eso tengan más o menos
las especificaciones necesarias para que el caballo criollo colombiano pueda llegar a responder a él. Sin embargo, es muy bueno que agreguemos que hay que saber de la embocadura, de las que existen, de las que el reglamento permite, y que hay que también saber de esa mecánica que ofrece el bocado. Sería como acción y efecto de la embocadura en la boca del caballo, en particular del criollo colombiano, separando el efecto de la embocadura con relación ya a lo que es la biomecánica del caballo. Si tomamos una embocadura clásica... Por supuesto. Si quieres ven y te ayudo, yo te lo sostengo y tú mientras, porfa, nos vas indicando. Yo si quiere lo tengo y usted me ayuda con el micrófono. Una embocadura. La embocadura entonces tiene varias funciones, como la mencionábamos al comienzo. Es muy importante que sepan que la embocadura tiene desde afuera, denominado pata o pierna. A través de los españoles, pues los españoles utilizan más la palabra pierna, nosotros utilizamos la palabra pata. Existen 6 tipos de patas para Colombia. Existe la pate sapo, pate pescado, pate boba, pate taurete, escuadra y española. Cada pata, de una manera muy criolla, ha sido denominada en Colombia. Las patas tienen una función que no debe ser tenida en cuenta desde afuera únicamente, sino que debe ser un trabajo en equipo, desde lo que tiene la pata y lo que tiene el bocado. No tiene sentido que la pata pueda llegar a generar un efecto si no es tenido en cuenta lo que hay adentro. La pata está sostenida o conectada al interior del bocado por una cosa que se llama corneja. Es un gancho que permite que se pueda doblar y que empate la pata del bocado. Al final de la pata tenemos una argolla que se denomina argolla o argolla a la brida, que también tiene que tener un diámetro que el reglamento sugiere que debemos tener, y hay un puente o cadenilla de sujeción. Luego de la cadenilla de sujeción y la argolla, subiendo encontramos otra cadenilla muy especial que está sujeta al lado derecho de la embocadura y que se engancha al lado izquierdo. Esta cadenilla se denomina barbada. Para que sea barbada, no solo tiene que tener eslabones, sino que tiene que tener argolla sobrepuesta, lo que significa que debe haber 2 argollas pegadas a 2 argollas para que podamos tener la facilidad de giro y que ofrezca también amabilidad cuando haya roce en la zona de mandibular. Si la barbada llegara a tener una argolla simple, no se tiene en cuenta como una barbada, sino que es una cadenilla que puede ser utilizada para sostener una mata o para llevar un perrito, pero no para una barbada de un caballo y menos en un criollo colombiano. Okay. En la conexión de la corneja debe haber un protector. El protector impide rozamientos o rasamientos entre el metal y las comisuras del caballo, entendiendo por comisura donde comienza un labio y termina el otro. Es muy importante que el caucho exista y que tenga un estado perfecto que no ofrezca laceraciones o daños. Al interior del bocado tenemos un eje que es el encargado de lo que es la resistencia o lo que ofrece resistencia en el manejo con el caballo, y debe tener coscojas. Existen varios tipos de coscojas. En el particular de este bocado, estos son coscojas en anillo. Existen también coscojas en barril. Deben ofrecer un espacio entre ellas que permitan el giro para poder estimular la salivación del caballo, siendo la salivación algo muy importante para que la fricción no haga daño. O también en barril, que también ofrezca un espacio entre el metal para que podamos tener el giro. En este en particular tenemos un pisalengua tipo cuchara, que también tiene que tener una medida que recomienda el reglamento. Nuevamente al final hay una corneja que vuelve y pega la pata del otro lado, y hay que tener en cuenta que una pata debe ser hermana gemela de la otra. Debe tener una equidistancia y un tamaño y un diseño parejo. La cabezada, que es la que se encarga de mantener el artefacto dentro de la boca del caballo, que tiene unas guarniciones o hebillas que casi siempre están del lado izquierdo para poder sujetarlas y que le permiten a uno maniobrar o hacerlas más arriba o más abajo de acuerdo a la necesidad del caballo. Es más o menos lo que la embocadura debe tener. Perfecto. Gracias, Jaime, por ilustrarnos las partes, en esencia las partes básicas que componen una embocadura. Y bueno, doctor Camacho, si quiere, preguntémosle algo a Jaime. No, empezamos a ver, y nos describe Jaime de una forma muy clara para todos y cada uno de los presentes acá en la noche de hoy, y ver la importancia que tiene cada una de las partes de la embocadura, ¿no? Y cada una de las funciones que cumplen. Es importante, desde luego, Jaime, tener en cuenta al caballo. El caballo es la parte esencial de todo lo que está alrededor de nosotros, los que disfrutamos, los que vivimos alrededor de este noble ejemplar, las personas que trabajan alrededor de ellos.
Y algo esencial, y las personas que día a día tienen que trabajar con este tipo de herramientas, que son los adiestradores, que son los chalanes, los arrendadores, los diferentes montadores, deben esencialmente conocer al caballo y la conformación que tiene cada ejemplar para seleccionar la embocadura apropiada, teniendo en cuenta el nivel de arreglo en que se encuentra. Entonces me gustaría que nos contaras algo acerca de cuál es la embocadura apropiada dependiendo la conformación de un caballo. Es importante tener en cuenta que el caballo debe ser invitado a este tipo de decisiones. Y me refiero a que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de hablar de qué espacio tiene en la boca. Es atrevido pensar que un caballo tiene la boca en su tamaño estándar. De hecho, hemos encontrado, por ejemplo, que el caballo criollo colombiano manifiesta 3 tipos de comisura. Entendiendo por comisura, donde termina un labio y comienza el otro. Y los 3 tipos de comisura los hemos clasificado en el largo con relación a la posición del ollar. Encontramos bocas largas o comisuras medias y comisuras cortas. Y encontramos, por ejemplo, que una comisura corta ofrece menor espacio entre la boca, ofrece también menor tono muscular de la lengua, ofrece menor volumen en los asientos y lo que se puede traducir en mayor sensibilidad en la boca. Cuando usted tiene una comisura corta, usted debe entonces tener en cuenta eso para la selección del bocado. Ahora, cuando la comisura es media o larga, encontramos que el medio ofrece también un ambiente o un espacio un poquito mayor en la boca, una sensibilidad un poquito menor, sin decir que estoy o asegurando acá que no hay sensibilidad. Sí hay sensibilidad, pero hay niveles de sensibilidad mayor en las comisuras cortas. Y una comisura larga ofrece mayor espacio. Por eso el reglamento, de manera muy acertada, ofrece o sugiere las medidas que debe tener una embocadura en el criollo colombiano. Hemos medido más de 1500 caballos alrededor del país y hemos encontrado que las bocas de los caballos, siendo el trote y galope el de mayor alzada, puede llegar a ofrecer también mayor tamaño en la comisura, mayor espacio entre ellas. Y encontramos que la embocadura, por ejemplo, para un trotón galopero, cuando tiene una alzada muy grande y la comisura es larga, lo máximo que puede recibir medido de corneja a corneja en la embocadura son 12.5 centímetros. Y en el fino y en la trocha hemos encontrado que ni siquiera llega a los 12, sino que está cerca a los 12 o menor a ellos. Hemos encontrado, por ejemplo, que algunas personas se refieren a ciertos caballos por ser animales difíciles de boca. Y hemos también encontrado que es que no son difíciles de boca, sino que son sensibles de boca. Cuando uno dice que sabe de caballos, es un tema sumamente importante, pero yo creo que hay que agregarle es qué tanto sabes del caballo que manejas. Y hay que individualizarlos para saber que pueden ser hijos del mismo papá en la misma mamá, pero que su biotipo varía de manera muy especial y que ese dato debe ser tenido en cuenta mínimo para que tengamos una reglita o un artefacto que mida para poder inspirarnos en el tamaño de la embocadura que debemos llevar, porque el espacio de la boca es el que sugiere el tamaño de la embocadura. Ok, pues buenísimo, digamos que yo que he estado en esto, me estoy sintiendo totalmente inexperto en estos temas tan técnicos porque, claro, uno usualmente mira y le dice más o menos esto es para esto, ponga y ya, así, en esos términos, porque nadie explica para qué es, su función y su importancia. Quería aprovechar el espacio para saludar, nos siguen saludando desde Pereira, desde Neiva, nos saludan desde Bogotá, tenemos presencia y saludos de Pipe Cuellar 81, Pase del Maná, Criadero Durango, Andrés Cardona y saludos a todos que están muy presentes y en mucho contacto con nosotros. Bueno, Jaime, yo quería hacerte una pregunta un poquito con menos expertise que el doctor Camacho y era, nos estabas hablando de los diferentes andares y que por el tipo de andar has encontrado que sus comisuras o sus bocas son de diferentes tamaños. En específico, para el paso fino, ¿cuáles son las recomendaciones? Si encontramos que son un poquito más pequeñas o medianas, específicamente en el paso fino, ¿cuáles serían las recomendaciones? La recomendación número 1, independientemente de que el caballo tenga cierto andar, es recordar que el caballo es un ser sintiente y que tiene que ser tenido en cuenta en todos sus aspectos físicos para tomar decisiones. La subjetividad puede llegar a aumentarse cuando no tengo en cuenta que puedo calcular cosas. Y el cálculo debe estar junto al caballo. Para el fino, por ejemplo, y para la trocha hemos encontrado que hay algunas diferencias
en lo que tiene que ver con su conformación. Cuando empezamos a medir los caballos hace más o menos unos 13 años, encontramos que el caballo criollo colombiano ofrece 19 perfiles. Y esos 19 perfiles tienden a sugerir, por ejemplo, que cuando usted encuentra un perfil, sea recto, sea con protuberancia, sea semicóncavo, sea semiconvexo, podría llegar a sospecharse qué tipo de comisura tiene. ¿Para qué enlace qué tipo de boca tiene el caballo? Hemos encontrado, por ejemplo, que cuando usted quiere conocer la boca del caballo, no solo debe hablar de salud, de buena oclusión, sino también del estado en la boca, que aunque con buena salud, tiene cierta característica física que podría ser grave para él. Hablar de una embocadura, por ejemplo, delgada, cuando el asiento está muy por debajo del promedio de asiento que encontramos en otro tipo de caballo. Y quisiera agregar algo para tratar de responder lo mejor que pueda su pregunta. Pienso que tratar de creer que la pata es la única que tiene autoría en la posición de cabeza podría ser atrevido desde el mismo momento en que entendemos que no podría haber un resultado desde la pata como esa zona donde se manifiesta la fuerza de la embocadura, la barbada donde se manifiesta la resistencia, el apoyo, y el eje en la boca donde se manifiesta la resistencia, que podría llegar a trabajar de manera particular sin tener en cuenta el bocado. Por ejemplo, algunos bocados buscan el destape del caballo para que suba la cabeza, por ejemplo en el paso fino, pero han tenido en cuenta la pata sin tener en cuenta el bocado. Cuando el bocado ofrece al interior, donde tiene todo lo que en diseño puede llegar a permitir el destape, y la pata también ofrece todo en diseño para que pueda producir el destape, entendiendo por destape el buscar que la posición del caballo se eleve, podríamos tener coherencia en la respuesta del caballo. La contrariedad está cuando le atribuyo la autoría de destape o de engatillamiento metida de la cabeza del caballo solo a la pata y descuido que el bocado también tiene una autoría importante. Ahora, para responder a su pregunta, en paso fino colombiano casi siempre se encuentran comisuras medias y cortas, siendo muy escasa la corta y más abundante la media, lo que podría llegar a sugerir que los asientos, por ser bocas medias, tienen un espesor y una sensibilidad importante, pero que tienen un enlace para ser tenido en cuenta frente a lo que es la conducta y el biotipo. Por ejemplo, encontramos que el caballo que tiene fortalezas físicas parecería que las muestra o las camufla a través de cierta sensibilidad mental. Cuando usted tiene un caballo tímido, preocupado, un caballo que no te acepta mucho, encontramos que en él hay fortalezas físicas. Y encontramos que en el caballo que es atrevido, juguetón y respetuoso, que parecería que no tiene miedo, que no hay que empujarlo, que más bien hay que frenarlo, tiene debilidades físicas. O sea, su fortaleza mental parecería que es la manera de camuflar su debilidad física. Hablemos de debilidades, no de defectos, porque no estoy diciendo que ser débil sea un defecto. Ser sensible es simplemente una manifestación en un cuerpo que debe ser tenida en cuenta, por ejemplo, para la selección de la embocadura. Y esa sensibilidad, cuando la traduzco mal, podría llegar a pensarse que es que el animal es difícil de boca, y no lo es, salvo que tenga algún problema odontológico. Por eso pienso yo que en la selección de la embocadura debe estar todo un equipo interdisciplinario que me ayude a la elección, y ahí debe haber un médico, debe haber un odontólogo, porque él puede llegar a aclarar algunas dudas frente a qué es realmente sensibilidad y qué es realmente algún daño a nivel de la boca. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado por abrir la boca del caballo y verificar qué tipo de asientos tiene? ¿Qué tan delgados son? ¿Qué tan gruesos son? ¿Qué tan espaciados son? ¿Qué tipo de comisura tiene? ¿Qué tanto volumen hay en la lengua? Y con relación a ello seleccionar la embocadura. Digamos que en paso fino usted tiene varios caballos y en el afán de saber de ellos usted abre la boca de todos y empieza a comparar asientos y encuentra que algunos son gruesos y algunos son más delgados, y eso le podría sugerir que en el delgado usted no debe llevar embocaduras delgadas porque riñen lo delgado entre las dos. Ahora, la biomecánica del caballo y la mecánica de la embocadura podrían ser tenidas en cuenta para que ese animal, por ejemplo, de paso fino con asientos delgados, debería tener una embocadura robusta, con barriles, ojalá barriles, en su defecto anillos, en lo que tiene que ver con las corneas, con las, digamos, los salivadores adentro, para que la presión se reparta en mayor área y el dolor sea menor. Cuando usted lleva una embocadura delgada a una boca que ya esculcó, revisó y encontró que el asiento es delgado, usted podría provocar un daño en esa boca, generando de inicio una conducta inapropiada por molestia del caballo. Porque cuando el área que se está tocando
está siendo repartida a través de una embocadura donde la presión está repartida también en menor área, puede llegar a generar mayor dolor. Conclusión a ello, abrir la boca del caballo y mirar qué tipo de boca tiene podría ser la primera inspiración para saber qué embocadura llevar. Ok, de acuerdo. Doctor Camacho tiene otra pregunta y si quieres, sí, si quieres hagamos una tuya e invito a todos para que empiecen a hacernos preguntas. Sorprendido, y lo que día a día se aprende de ustedes que están tan metidos en preocuparse tanto por la salud del caballo, de seleccionar cada una de estas herramientas teniendo en cuenta la conformación y teniendo en cuenta lo que necesita y el bienestar que debe tener nuestro caballo. Algo muy importante que hablaba Jaime ahorita y que se me hace fundamental como para mostrarle a nuestros seguidores el tema de las diferentes patas y sus funciones, pero complementado con los bocados. Mucha gente nos pregunta, cuando tengo un caballo destapado, ¿cuál es la pata apropiada? Pero indispensable, como lo decía usted ahorita, acompañada del bocado que acompañe esa función. O cuando el caballo lleva su cabeza demasiado hacia abajo, se entierra demasiado, ¿cuál sería la pata apropiada? Entonces me gustaría que de pronto acá tenemos unas diferentes clases de embocaduras donde podemos ver las diferentes clases de patas. Hablábamos de 7 clases de patas, de 6 patas, donde cada una cumple una función en el caballo. Entonces, si podemos ir mirándolas y hablando de una vez de los bocados y orientar a la gente en lo apropiado, desde luego, después de hacer el análisis de su caballo. Gracias, doctor. Mire, antes de tratar de pensar que puedo bajar o levantar la cabeza del caballo, hay que hacer una evaluación pero muy especial sobre el caballo, porque no todo el caballo que se te destapa o que se te engatilla, el origen está en la boca. Existen una cantidad enorme de caballos que se están destapando es porque les duele la espalda. Cuando un caballo baja la cabeza, la espalda se pone plana. El dorso mantiene una elevación mientras el cuello está más abajo. Cuando el animal le baja la cabeza, el dorso hace una depresión, de hecho baja como generando una lordosis, como escapando del dolor que puede estar recibiendo o percibiendo a nivel de la espalda. No todo caballo que se te destapa merece cambio de embocadura, merece una revisión exhaustiva, donde se revisa cabeza, cuello, dorso, grupa, cola, pecho, la zona ventral también hay que revisarla y de hecho hasta sus calidades podales o qué es lo que está viviendo a nivel podal. Porque el tratar de bajarle la cabeza a un caballo, sin haber preguntado a él a través de una evaluación con un profesional, ¿por qué está elevando la cabeza? Podríamos llevarle 15, 20 embocaduras, cambiarle no sé cuántos montadores y no lograr nada de resultado. Entonces la evaluación debe ser, primero encontrar qué detona su destape, para que una vez hayamos descartado toda la posibilidad de que tengamos una patología en este animal, que puede ser a nivel muscular, puede ser a nivel óseo, puede ser a nivel por recuerdos o de hecho a nivel oral, poder tener la decisión entonces que sí es la embocadura que se va a trabajar. Cuando nosotros queremos bajar la cabeza de un caballo ya hemos descartado la posibilidad de que lo hagas por un dolor dorsal o por alguna situación que haga que el animal despeje su cabeza, también hay que tener en cuenta que la posición del hollar debe traerse a colación. Algunos caballos necesitan elevar la cabeza para poder mejorar ventilación o tienen problemas respiratorios que hacen que eleven su cabeza. O sea que la embocadura podría ser una de las cosas que hay que tener en cuenta, pero no la primera. Cuando ya usted decide, después de hacer un examen exhaustivo, para saber por qué mi animal se destapa, mete la cabeza, cabecea con ella, y ha descartado todas las posibilidades, la embocadura puede ser una muy buena función. 6 patas en las embocaduras. Algunas tienen unos nombres muy criollos, pero que se han respetado durante el tiempo, y me parece que en esta digamos, manera de respetar cada uno de los términos, encontramos que hay pate boba, pate pescado, pate taurete, hay escuadras, hay españolas, y hay pate sapo también, creo que esa no la había mencionado. Dentro de todas esas patas hay unas curvas en ella que debe también, además de saber qué nombre tiene cada pata, hablar de centímetros. El reglamento, por ejemplo, el reglamento Fedequina sugiere que ninguna pata puede estar por encima de 15 centímetros, siendo 15 centímetros ya demasiado. La pata, acompañada de la cadenilla de sujeción, se sugiere que tenga el mismo tamaño la cadenilla de sujeción, el mismo tamaño del bocado. El reglamento sugiere que medido de corneja a corneja el bocado debe tener 12 centímetros, que el máximo que debe tener un pisalengua deben ser 5 centímetros, no más.
y la distancia de la barbada, de donde se pega o se engancha, al eje donde está el bocado no debe superar la pulgada. Sería muy importante conocer el reglamento para que yo no entrene mi caballo con bocados que se salen del reglamento, porque si no eres capaz de pararlo con algo grande, ¿qué vas a sacar el día de la competencia? Además, el reglamento ha sido cuidadoso en poner lo que realmente el caballo sea capaz de superar. Adiciono, el hecho de que lo diga el reglamento no significa que mi caballo lo soporte. Me refiero a lo siguiente: si usted puede llegar a tener un caballo y puede llegar a conocer de él cada detalle, usted podría verse obligado a reducir de manera drástica los tamaños y los tipos de pata que utiliza. Las curvas en las patas nos pueden ayudar a soportar una cabeza que ya está en una posición buena y no quiero alterarla, por ejemplo un pate taurete, o puedo necesitar una pata que me ayude a que la orden varíe desde la rienda, porque la pata tiene una curva y una distancia mayor al eje, y puedo hacer un ejercicio de llamado distinto. Por lo siguiente, si el doctor me ayuda con el micrófono un momentico, yo podría explicar más o menos el juego de palancas que hay. Cuando usted aumenta el largo de la pata, debe saber que debe de disminuir la fuerza en la mano. No tendría sentido yo alargar una pata para tener que jalar igual. Cuando yo alargo la pata, estoy aumentando la porción de palanca a nivel de la boca, siendo la rienda como un cable telefónico que envía información desde mi mano hasta la boca por esta corgolla. Se traslada a la pata e ingresa al nivel de la boca o al interior de la boca. La boca es sumamente sensible y la sensibilidad podría no notarse porque mi caballo objeta. Entonces yo pienso que porque le hago duro, el caballo pelea es porque no está sintiendo nada. Créame que está molestándose y está peleando de acuerdo al temperamento que haya heredado su caballo. Cuando yo tengo curvas en las patas o no las tengo, debo más o menos calcular qué posición de rienda está generando cada pata para yo saber qué es lo que estoy buscando en el bocado, sin dejar de lado lo que acaba de decir el doctor Camacho. ¿Qué bocado tengo? Por ejemplo, cuando usted hace un llamado de un bocado como este, desde la rienda, usted sentado en la silla, al llamar la palanca y la barbada no está muy apretada, este ejercicio de pisalengua disminuye la presión sobre la lengua y busca el paladar. Al buscar el paladar provoca un destape, o sea, el golpe en el paladar incita al caballo a que levante la cabeza. ¿Pero qué pata tengo? Si la pata también hace el mismo efecto de que por lo largo y la curva que manifiesta también está haciendo la búsqueda de que levante la cabeza y el pisalengua también lo genera, estoy teniendo un bocado bien armado. Cuando yo tengo una pata que levanta, pero tengo en vez de esto, por ejemplo, una barra que puede ser curva, no muy espesa, generando presión en contra de asientos y lengua, si la pata lo que busco con ella es destapar, pero el bocado no hace lo mismo, estoy generando dos órdenes contrarias que ponen aprietos a mi caballo. Toda orden que contradiga de manera extrema a un caballo, el caballo entra en un momento de, digamos que de molestia, que podría llegar a través de su apéndice de la cola de manifestarlo, porque son órdenes contrarias. Es como cuando usted retiene un caballo que dice que lo reúne, pero lo está reteniendo. La embocadura le dice no te vayas, pero los talones le dicen vete. Son órdenes sumamente contrarias que a nivel del caballo generan varias cosas. Número uno, la fricción del bocado a nivel al interior de la boca puede llegar a generar salivación, pero no salivación por un estímulo, sino por una provocación negativa. La presión constante del bocado puede llegar a generar un estrangulamiento que interrumpe la irrigación sanguínea. Puede llegar a generar una convulsión clónica, que es una vibración en la cabeza que no notamos a simple vista, pero que al acercarnos escuchamos la vibración en la cadenilla por extremo dolor. Y puede llegar a generar a nivel conductual un recuerdo en el caballo que podría molestarle y hacer que su proceso sea más difícil. Agrego algo, no solo el que saca sangre hace daño. Usted puede llegar a no sacar sangre en una boca y puede llegar a generar una convulsión clónica que, aunque no saca sangre, genera molestias. Podría llegar a hacer daño sin siquiera hacer la convulsión. Órdenes contrarias al caballo. Conclusión, tenga mucho cuidado de que la pata tenga relación en la búsqueda del ejercicio al interior de la boca con el bocado. Si busco funciones para bajar desde la pata, que también tenga funciones desde el bocado para bajar la cabeza, si es que ese es el objetivo. Sin olvidar que para bajar la cabeza es porque estoy completamente seguro que lo necesito hacer desde la boca y no porque el animal tenga algún dolor que haga que el animal también provoque. Nos has mencionado que cada caballo tiene su... Esta es una pata de taurete. Algunas personas que de pronto no estén familiarizadas con nuestro gremio sonará ridículo el nombre, pero créanme que el reglamento ha respetado mucho esa tradición oral. Ese pate taurete es un bocado que, además de la curva que manifiesta, es la forma como se pega desde la corneja. Es muy importante saber de la forma como se pega. Desde acá
unas respuestas para las cuales la embocadura no fue hecha. O sea que la pata no debe estar buscando hacia afuera, sino que debe estar buscando al caballo. Cuando hablo de tamaño es muy importante que la cuenten desde la corneja hasta donde se pega la brida o rienda, esos 15 centímetros máximo que el reglamento sugiere. Este bocado, por ejemplo, está cogido desde afuera. Algunos están cogidos al medio. Los cogidos desde afuera, como este ejemplo que están viendo ustedes ahí en la pantalla, puede ofrecer mayor libertad a la lengua porque no tiene un eje adicional que interrumpe ese movimiento, o sea que no libera tanto la lengua. Cuando usted quiere saber qué es lo que está pasando a nivel de la boca, es muy difícil saber exactamente qué es lo que está viviendo, tendríamos que ponerlo en el bocado para saber qué pasa. Pero usted sí puede llegar a calcular que el tipo de pata, el largo de la pata, de dónde está colocado, debe ser tenido en cuenta para calcular qué es lo que yo debo ofrecer, es más o menos esto. No tiene sentido que vayas por el bocado que más dolor produce para tratar de corregir algo, debes ir en escala y vienes con lo menos agresivo para ir subiendo el volumen sutilmente para que el caballo lo interprete. La manera como se pega la corneja y la relación que existe con lo que hay desde afuera, por ejemplo en este pate taurete, debe ser tenido en cuenta. Por ejemplo, este bocado es muy especial, o digamos que comparativamente con los otros tiene un puente distinto. Este puente es rígido. En las puentes usted debe tener en cuenta que el tamaño del bocado debe ser, el pate taurete cogido desde afuera, tiene un codillo articulado. Este codillo permite que cuando yo llamo desde afuera las riendas o bridas, él busque los premolares. Lo que hace es un acercamiento hacia atrás. Y debes tener en cuenta que este bocado no se usa en cualquier mano, estos bocados son para personas con experticia, y no tampoco en que hace la pata de manera clara. No es algo a lo cual yo pueda asegurarlo porque, reitero, la pata no trabaja sola. Hay algunas teorías que le atribuyen la autoridad de posición de cabeza solo a la pata. Pero hay que sumar qué tipo de pata tengo frente a qué bocado acompaña la pata para poder tener una relación coherente frente al efecto de palancas. Es más o menos esto. La fuerza. Son tres factores que reúnen un bocado. Fuerza, desde la rienda, apoyo, desde la barbada, y resistencia, desde el eje o bocado que ocupa o que está sobre los asientos, la lengua y el paladar. Fuerza, apoyo y resistencia. Este juego de palancas o juego de esas energías a través de esta mecánica del bocado varían de acuerdo al largo, las curvas, el surgimiento y de dónde se pega el bocado. Este, por ejemplo, también está pegado o cogido desde afuera, no está cogido al medio. Y no tiene un codillo articulado, sino que tiene un bocado con coscojas en forma de anillo que ofrecen giro en él. Debes asegurarte de algo muy especial y es, el giro debe existir. Y giran porque hay espacio entre ellas, pero ojo, si el espacio es muy grande entre los coscojas, ofrece pellizcos. Y los pellizcos son molestos y pueden llegar a generar conductas inapropiadas en el caballo. Desde adentro, por ejemplo, si tuviésemos una barbada no muy apretada, dependiendo del tamaño de este pisalengua, generaríamos destapes. Y desde la pata podríamos generar, no por largo, una posición de boca que desde acá no tiene mucho efecto al destape, pero que sí podría llegar a ser un efecto de destape de acuerdo a lo que hay adentro. Por ejemplo, en este bocado tendría más poder de destape lo que hay adentro que lo que vemos afuera. Entonces, repito, no tengas en cuenta solo la pata para pensar si vamos a bajar o subir una cabeza, sino que hay que tener en cuenta esa conjugación de los dos. Listo, entonces ahí estábamos con la pata de sapo y ahí hago un especial énfasis en lo que acabas de decir. Tengamos muy en cuenta todas las partes de la embocadura para poder hacer uso de su función, de buscar realmente lo que buscamos, conjunto por supuesto al caballo y al grupo interdisciplinario que Jaime siempre ha hecho un especial énfasis. ¿Qué tenemos aquí ahora? Tenemos acá una pata de pescado. Dame aquí yo como siempre para que lo puedan ver. Esa pata de pescado está cogida del medio. Es diferente coger desde afuera a coger desde el medio. Si hacemos una comparación con las que acabamos de ver y esta está cogida al medio, y tenemos una pata de pescado. Estas patas de pescado tienen esta forma. Si ustedes ven, surgen de una manera distinta desde el eje para hacer palanca de una forma diferente. Esta está cogida al medio, ofrece menor espacio de defensa desde la boca y tiene una U, pero tiene una articulación. De hecho, tiene dos articulaciones adentro. Hay una U muy especial. No estoy diciendo, la palabra especial no dice que es mejor que las otras. Digamos que no la encuentra uno mucho, entonces tiene una especialidad. Esta también es especial, tiene una especialidad diferente.
Las U con alivio de lengua, por ejemplo, que no es este bocado, ofrecería que el espacio que existe de más o menos esta base hasta el final de la U sería mínimo. La U existiría, pero sería pequeñísima. Y eso se dice que es de alivio de lengua porque permitiría que el caballo o yegua pueda tener la lengua arriba o la lengua abajo. Los caballos deben tener siempre la lengua abajo, pero en ocasiones, con alivio de lengua, se requiere que en ciertos procesos el animal pueda jugar con ella para que se acostumbre, pero tenga cuidado. Las embocaduras en U con alivio de lengua no deben tener rienda. O sea que deberíamos tener una falsa rienda para tomar el bozal, pero no deberían haber riendas a esto. ¿Qué pasaría si yo olvido que la lengua en algún momento puede estar arriba y llamo con energía a la rienda? ¿Y qué podría hacer una U debajo de una lengua? Entonces, cada bocado debe tener un uso de acuerdo a esa especificación física que tiene de diseño para mirar cuál es el objetivo por el cual se hizo. Algunas embocaduras no solo ofrecen eso, sino que también pueden permitir un atrapamiento mayor o menor a lo que nosotros podemos querer en el caballo para estimular salivación o no, para lograr quietud de boca o seriedad en ella. Estos bocados que están articulados desde adentro pueden ofrecer un ejercicio de individualización de la orden. De hecho, yo puedo generar una orden muy particular del lado derecho sin necesidad de tocar el izquierdo y lo puedo hacer desde el izquierdo sin necesidad de tocar el derecho. Estos bocados, cuando yo pienso que la pata debe tener un objetivo, es porque calculé que el mismo objetivo debe estar desde acá y no tener resultados tan distantes el uno del otro. Cuando ya tengo una embocadura, digamos, decidida para el caballo aquel que revisé y no encontré ninguna patología, el odontólogo ya tiene todas las correcciones en la boca porque estamos hablando de caballos que casi siempre están alojados, haciendo que haya cambios en su dentición y que pueden perjudicarlo no solo en la masticación, sino en el efecto que queremos a la hora del adiestramiento. Entonces tenemos también que pensar que hay que palpar la embocadura. Y es prácticamente cerrar los ojos y palpar con tus dedos. Y si algo le molesta a tu dedo, créeme que esto es una navaja adentro. Debes verificar que sean equidistantes, o sea, un hermano gemelo, el lado izquierdo o el lado derecho. Que una pata sea por diseño igual a la otra. Y que el peso esté proporcional a lo que yo quiero lograr en él. Yo no sé si esto pueda llegar a generar algo en el tiempo, pero me encantaría poder ver en una prepista que además del inspector de aperos tengamos una balancita para mirar por gramos cuánto es lo permitido también por peso. El peso tiene efectos, de hecho el peso puede llegar a generar los primeros días en el caballo que el caballo se levante más como una manera de objetar el peso, pero que en el tiempo puede llegar a bajar un poco la cabeza. Esta sería entonces una pata de pescado. Una pata de pescado, perfecto. Bueno, aquí tenemos una pateboba. Esa es una pateboba, está cogida desde afuera. Tiene, digamos que unos principios también de acuerdo al largo de la palanca y la curva. De acuerdo al largo, usted puede encontrar una como esta es más larga, más corta. Pero lo que sí es claro es que tiene un nombre. Esta está cogida desde afuera, está cogida al medio. Hay 15 centímetros desde acá, tiene el puente que respeta el tamaño desde adentro y al interior encontramos que sí tiene los protectores cauchos, que tiene unas cornejas que no ofrecen daño y que tenemos unos salivadores en forma de anillo, también denominadas coscojas, para estimular la salivación. Tenemos acá cobre que aumenta el sabor y puede llegar a generar salivación y tenemos una U con un pequeño puente desde acá, o sea que ofrece mayor atrapamiento de la lengua y ofrece varios toques en la boca. Si usted tuviese este mismo bocado con una diferencia de que ya no tiene anillo sino barril, la pregunta sería, ¿cuál puede ejercer más control sobre la boca cuando calcule la sensibilidad del caballo? Estas podrían ofrecer más toques a nivel de la boca, puntos pero pequeños, y si pusiera una coscoja en barril procurando la misma presión, lograría que la presión se reparta en mayor área, o sea que podría calcular de que hace menor, lograría menor sensibilidad o menor dolor una embocadura que tenga las mismas medidas que esta, pero que cambiemos los barriles, que pasemos de anillos a barriles, y si lo tenemos en anillos, la presión se repartiría distinto. Nuevamente sería como darle más o darle la importancia suficiente a que no debe ser tenida en cuenta la pata sin mirar adentro, porque cualquier variación en ella, así esté muy bien diseñada, también tiene efecto a nivel de la boca del caballo. No es suficiente tampoco pensar en el bocado sin haber visto la boca del caballo. La boca del caballo ofrece muchísimas formas
y la forma de la boca debe ser tenida en cuenta para mirar qué tipo de bocado meto adentro. Ok. Esta era pateboa. Sí, aún no veo la Perdón. española ni la escuadra, pero puedo explicar cómo es. Yo aprovecho el momento, Jaime, y traer a colación el bocado de cabuya. Sentémonos, sí. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Algo que ha sido ya de tanto tiempo, ya de nuestros ancestros, utilizado en parte del manejo del caballo, el bocado de cabuya. Ok, doctor, mire, existen una cantidad de cosas a nivel del caballo que pueden llegar a dar resultados. Y el hecho de que el caballo manifieste un resultado no significa que las cosas sean todas buenas, ni tampoco significa que todas sean malas en lo absoluto. La mayor cantidad de tema es una reivindicación de lo que los abuelos enseñaron. Por ejemplo, cuando nos decían en la mula, que la mula al diente del caballo que reviente, y era que la mula le colgaban un poquito más el bocado para que estuviera sobre la parte más delgada de la lengua, y que el caballo que reviente era una manera de decir, súbele un poquito el bocado, provocando dos pliegues en la comisura, para que el bocado esté en la parte más voluminosa de la lengua y el caballo tenga mayor defensa. Eso es una reivindicación de lo que nos enseñaron, con argumentación. Cuando se habla del bocado de cabuya, los bocados, o sea, no toda la herramienta hace daño, es quien la opera. La manera como usted pueda llegar a utilizar algo puede llegar a lesionar el caballo. Un bocado de cabuya, cuando es mal manejado, genera varias situaciones. No estoy diciendo que todos los bocados de cabuya, de hecho, los bocados de cabuya o las personas que saben manejar un artefacto como esto no tienen por qué hacer daño, porque saben que los dedos de pianista significan sutileza en la mano. Cuando usted atrapa la lengua de un caballo, olvidando de que esa lengua... Podríamos pasar la lista. Yo encuentro caballos que han sido trabajados con bocados de cabuya y no encuentro ningún problema, pero también encuentro caballos que tienen problemas conductuales. Cuando usted le genera al caballo un recuerdo, debe tratar de que el recuerdo sea positivo. La boca es sumamente sensible y las sensibilidades son en escalas. Una boca muy sensible hasta la boca menos sensible, hay sensibilidad en ella. No estoy diciendo que una boca de comisura larga no sienta, no siente, pero siente en una medida diferente. Cuando usted atrapa con el bocado de cabuya y no está teniendo en cuenta, por ejemplo, la higiene, está perturbando el bienestar. Perdón, Jaime, que interrumpo, que nos están pidiendo el favor que hablemos un poquito más alto. Perfecto. Nos subamos un poquito más el tono. Perfecto. Cuando nosotros entonces hablamos del bocado de cabuya, deberíamos también referirnos a la manera como lo estamos usando y qué tanto tiempo está llevando el caballo a que ese bocado sea utilizado. Hemos encontrado, por ejemplo, doctor, que es casi que particular saber a qué huele la boca de un caballo cuando es usado el bocado de cabuya. Es porque la necesidad de salivación funciona distinto. Un bocado frío de metal estimula más la saliva que un bocado de cabuya. La estimula más. El control de la cabuya puede llegar a existir sin que vamos a pasar esa línea donde puede haber un estrangulamiento o puede llegar a quemar las comisuras. Todo lo que utilicen debe estar vigilado constantemente por quien opera el bocado, sea en cualquiera de los bienes que existen. Y adicional a esto, estar en una revisión permanente de la conducta del caballo para conocer la respuesta particular de él frente a lo que... Bueno, quería entonces aprovechar para hacer varios saludos y hacerte un par de preguntas que nos están haciendo nuestros seguidores y las traté de generalizar porque varias personas están tratando de preguntar un poco de lo mismo. Entonces, pues primero saludo a Criadero J13, saludos a J.Tavares, saludos a Galán.D.Noche, saludos a William-Andrés14, saludos a Tucán72, Adriana Díaz Castillo, que nos está, muchas gracias, verificando que el sonido mejoró, y varios nos estaban haciendo dos preguntas. Yo trato de generalizarlo y creo que por tiempo serían las últimas dos, y la primera sería más o menos en qué procesos del adiestramiento se usan las embocaduras. Nos preguntaban mucho qué hago con un potro, qué hago ya con una mayor, una menor, o sea, en los diferentes procesos de adiestramiento de pronto general. La preparación para que el caballo pueda aceptar la embocadura empieza desde el mismo momento en que nace. El imprinting del potro es únicamente con la madre, son sus primeras horas de vida para que ella lo prepare para saber quién lo protege. Luego de que ya usted ha visto que el potro alcanza la estación
y que el potro sea que ya se paró y mamó en sus medidas ideales, usted podría llegar a preparar el caballo para una embocadura, porque a esculcar la boca de manera sutil con sus deditos lo está preparando a él para que cuando le abran la boca no tenga tanto problema. O sea que la embocadura no lo prepara desde el mismo día que vio el hierro, ni siquiera el mismo día que lo vas a poner, sino que prepáralo para que cuando llegue ese momento él al menos sepa que yo voy a abrir alguna vez su boca. Eso es preparar al caballo en un momento muy importante. El potro es como una esponja que absorbe en vez de agua conocimiento. Usted lo está tocando en unas áreas donde va a necesitar tocarlo. Cuando usted, por ejemplo, toca los hollares y llega el potro a cierta edad y mete el dedo en los falsos hollares, prácticamente lo está preparando para cuando llegue el médico, haya que sondearlo, él no tenga ninguna dificultad porque no lo está sorprendiendo. A los caballos no les gustan las sorpresas. Usted lo puede preparar desde que alcanzó esa estación, empezó a tocarlo, le abrió la boca, revisó si tiene o no dientes y que hay que informar al médico frente a eso. Y al tocar cada una de esas partes lo está preparando. Cuando el potro empieza el proceso de adiestramiento, que no es cuando lo ensillas, sino desde el imprinting, hay que repartir varias etapas de la vida del potro. Cuando usted empieza a adiestrarlo, no es el día que se montó en él, es también porque lo enseñó a cuerdear, porque lo enseñó a conocer a perros, porque lo enseñó a caminar junto a usted, porque le mostró las áreas de entrenamiento del caballo. Y la embocadura debes presentársela de manera sutil para que él sepa que eso existe, que suena, que si se cae produce un ruido, que tiene ciertos brillos y que el caballo si ve que sale de ti, que ha sido un amigo para él o un compañero desde que era un neonato, seguramente el caballo no va a recibir eso que es negativo para ellos y son las sorpresas. Cuando ya el caballo está dentro del proceso, aparece una frase muy importante que ojalá me supiera el autor, y es que mientras menos hierro más arte, decía alguien por ahí. Las embocaduras en los caballos, cuando ya tengas el caballo aceptando sobre el dorso la silla, aceptando algunas flexiones desde el bozal, y que el caballo acepte ciertos ejercicios, es momento para que el caballo conozca la embocadura. No es correcto pensar que el caballo la conoció porque se la mostraste, ni siquiera es correcto pensar que la conoció porque la metiste a la boca. Es conocerla porque cuando la llamo de la rienda la acepta de manera paulatina y lenta. Eso podría llegar a significar que el caballo tiene su momento para que ya aceptó algunas cosas y yo no lo sature. La habilidad de entendimiento de un caballo se compara con la habilidad de entendimiento de un niño de 3 años, y con los niños de 3 años se debe tener mucha paciencia. Cuando el caballo acepta algo, no debo llegar con muchas cosas. Acepta algo, luego lo siguiente, para que el caballo vaya entendiendo cuál es la pauta a seguir. Hay una frase de un profesor español que quiero, como si me permiten, contar aquí. Aprende a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprende a enseñar desde el cerebro del que aprende. En el manejo de caballos no voy a la velocidad que se me antoja, voy a la velocidad que el caballo es capaz de entender. Ok, de acuerdo, súper bien. Bueno, dos cosas rápidamente. Muchos nos están comentando, y qué chévere y qué interesante, porque nos están diciendo: me gustaría compartir este video, esta información con mi palafrenero, con mi montador. Entonces tengan en cuenta que las personas que lo están viendo por Instagram se va a perder, pero en nuestra red social de Facebook va a estar disponible para que lo veas las veces que quieras. Adicional, usualmente nuestros live son de 1 hora. Hemos decidido, por la importancia del tema y la gran cantidad de gente que nos está preguntando, cuando terminemos vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dar unos minuticos y vamos a iniciar otro. Nos extendemos para unos 20 minutos, media horita más, pero lo importante es que podamos seguir hablando y la gente está muy interesada de poder hacerlo. La segunda pregunta que se estaba más o menos reuniendo dentro de lo que querían comentar era un poco acerca de los materiales de la embocadura. Nos decían, bueno, ¿qué hago con no de cobre? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? Entonces háblanos un poco de los materiales y de pronto cuáles serían las recomendaciones para el uso de la embocadura. Empiezo la respuesta con lo siguiente: la lengua está conectada de manera dorsal y ventral del cuerpo. Todo lo que pasa en la boca tiene efecto en posteriores. De hecho, cuando usted toca la boca por primera vez en un potro, el caballo descuadra posteriores. ¿A qué me refiero con descuadra? El caballo puede elevarlos más, puede opacarlos, puede trabucarlos. O sea que el material del bocado debe ser algo muy, pero muy especial. No estoy diciendo de que tenga que tener un material costoso, de hecho hay embocaduras muy bien diseñadas hechas con chatarra. Usted conoce que la embocadura está hecha con chatarra, no hablando mal de la embocadura por esto, ¿no? Es aquella que es muy brillante. Cuando la embocadura es muy brillante se dice que está hecho de cierto material. En los materiales del bocado debemos buscar salivación, por lo que acabé de decir. La salivación es muy importante. La salivación, cuando un caballo está preocupado o asustado, debido a que la lengua está conectada de manera dorsal y ventral al cuerpo, cuando usted estresa a su caballo a nivel muscular, la boca está seca. Cuando usted estresa la boca, usted bloquea los músculos o los estresa.
O sea que la salivación en el caballo debe garantizarse. Algunos materiales, como el cobre, podrían llegar a ayudar a que, como existe un sabor dentro de la embocadura, podría ayudar a esa estimulación de la saliva. El hecho de que el caballo salive no significa que haya aceptado el bocado, significa que hay menos riesgo de daño en la boca, porque la saliva funciona como un lubricante. Cuando se genera la espuma hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando su caballo está aceptando el bocado, que es diferente de decir a que quiere el bocado, de hecho ningún caballo va a querer el bocado, lo acepta, que es diferente, usted notará que la salivación cambia y puede llegar a provocar espuma. Usted debe verificar qué tipo de espuma tiene su caballo. Hay una espuma que es muy pulida, que es prácticamente algo blanco, como la espuma de la cerveza sumamente pulida, y podría decir o traducir ese efecto de que su caballo está aún discutiendo con la embocadura o peleando con ella. Si la saliva aparece, hay lubricación. Si la espuma aparece y es pulida, hay lubricación pero no ha aceptado el bocado. Y si la saliva ofrece una espuma de burbuja mayor, podríamos decir que el caballo ya aceptó el bocado. Hay caballos, por ejemplo, en competencia que uno encuentra que por el lado derecho está la boca seca y saliva solo por la izquierda. Eso es información. De hecho, se podría pensar que por el lado que no saliva puede haber algún estrés a nivel del asiento o podría haber algún daño a nivel del asiento. El material del bocado debe estar tan bien confeccionado que no ofrezca ningún daño a mi palpación y que garantice la salud de la boca del caballo y que no vaya a rebasar los tamaños que el reglamento sugiere. Eso en cuanto a material. El caucho es bienvenido, el volumen provocado por ese caucho por las cintas es bienvenido, pero una cosa de oro, una regla de oro en la embocadura es que además de bien diseñada, bien elegida y elegida de acuerdo al tipo de boca que tengo, es la higiene. La higiene de la embocadura es sumamente importante. Es hablar de bienestar, es mantenerlas muy limpias. Y existen algunos materiales que alojan ciertas partículas que no solo son incómodas, sino que multiplican algunas situaciones de salud que pueden llegar a perjudicar mi caballo. Okay. Doctor Camacho. Jaime, teniendo en cuenta la opinión, ¿cierto?, de cada una de las personas y aquellos que estaban esperando este live por la importancia que vemos, y ya observando a nuestros seguidores vemos que están bastante inquietos. En la parte del adiestramiento, en la parte que nosotros hemos conservado mucho a nivel de nuestro caballo criollo colombiano, y esa palabra criollo, hemos tratado de defenderla día a día en nuestros aperos, conservar las tradiciones de nuestros ancestros, pero yo soy de las personas que desde luego respeto y acojo esas normas o esas costumbres, pero también debemos ir a la vanguardia de lo moderno, ¿cierto? Y en las diferentes razas de caballos se vienen utilizando hace años los filetes. A mí me gustaría, y siempre hice mucho hincapié en la federación a nivel de los potros en proceso de adiestramiento, que en la mayoría de los criaderos los venimos trabajando en muchas oportunidades con filetes, que es una herramienta de la cual quiero que nos hables un poco, y se llegó ya a inculcar y ya la están aceptando en los potros en proceso de adiestramiento. Entonces nos gustaría que nos ilustraras un poco más acerca de los filetes, del tipo de filetes y tu modo de ver el beneficio o en qué no lo beneficia tanto a nuestro caballo. Ok, doctor. Cuando usted decide una embocadura en un caballo que está iniciando su proceso, el que el bocado no sea muy invasivo, que no albergue mucho espacio dentro de la boca, está, digamos que dentro de una opinión muy acertada, porque mientras menos toque usted la boca, me refiero a que el bocado no tenga muchas piezas o muchas partes, podría ser benéfico en el comportamiento del caballo, porque el caballo solo estaría tocando ciertas áreas de esa boca. El problema ha sido no en el filete, sino en algunas modificaciones que le están haciendo al filete. Modificaciones que lo que buscan es de pronto acelerar el proceso, y que de pronto sí lo acelera, pero que está llevando a algunos cambios a que de pronto deteriore el resultado positivo del fin de un adiestramiento.
Un filete me parece maravilloso, siempre y cuando la persona que esté manejando cada uno de los bocados tenga la experticia o haya sido bien asesorado para que sepa que esa mano que está trayendo el bocado debe tener el tacto y la sutileza, porque sabe qué artefacto tiene a la boca, debe saber el espacio que tiene en la boca para poderlo hacer, qué pasado tiene la boca, porque la nutrición debe ser tenida en cuenta. Hay bocas que no se desarrollan de manera igual que otras porque ha estado en libertad o porque ha estado en un alojamiento, o porque el caballo ha tenido, digamos, algún accidente, y el odontólogo es muy, pero muy importante para que nos diga qué es lo que pasa. La inspiración del bocado debe tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. Los filetes son una muy buena oportunidad para que el caballo no esté tan invadido a nivel de su boca, pero que el manejo de ese bocado no debe aumentarse a nivel de la fuerza que ejerzo yo con mi mano cuando llamo la brida o la rienda. Hemos encontrado, por ejemplo, que las modificaciones en el filete han estado escapando de la bondad del bocado en algunos casos, gracias a Dios muy pocos. Y es que, por ejemplo, el filete viene muy bien diseñado, no invade mucho la boca, pero elevan la barbada. Pero muy importante que tengamos en cuenta cada espacio, bocado articulado. Perdóname, Jaime. Estamos teniendo un problema de sonido y de luz. Dado que ya estamos próximos a la hora del live, vamos a hacer el pequeño corte de esta primera hora del live. Revisamos y volvemos. No se vayan.